Muy buenos días, mi nombre es Fernando Peláez, soy el CEO de LexLatin y me complace darle la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes a este debate que hemos organizado con motivo del 10º aniversario de LexLatin, titulado Arbitraje 360 grados, una mirada integral. Para este debate contamos con excelentes ponentes y para mí y para Lex Latin pues es un honor y un placer presentar en primer lugar a Jimena Herrera. Jimena es abogada colombiana con estudios de posgrado en los Estados Unidos y certificada para ejercer tanto en Colombia como en Nueva York e Inglaterra, perdón. Es fundadora de la firma Callar, Ailar, eh, Banifatem, Shelvaya, que está basada en la ciudad de Londres. Junto con Jimena nos acompaña Daniela Pérez Salgado. Daniela es abogada ecuatoriana con estudios de posgrado en Estados Unidos. Forma parte del equipo de arbitraje de Herbert Smith en su oficina de Nueva York y está calificada igualmente para ejercer tanto en Ecuador como en Nueva York. Lamentablemente tenemos una baja, pero bueno, uno propone y los clientes disponen. Así que teníamos pensado contar con Claudia Benavides, que también es abogada colombiana, pero nos acaba de contactar para decirnos que debido a una emergencia de última hora con un cliente, pues no le va a ser posible estar con nosotros. Y este panel va a ser moderado por José Gregorio Torrealba. José Gregorio es abogado venezolano con estudios de posgrado y doctorado en Londres. Es fundador de JG Torrealba. Está certificado para ejercer en Venezuela y es solicitor en Londres. Como lo decía hace un minuto, contamos con un excelente panel y creo que todos nosotros estamos conscientes de que cada día el arbitraje cobra mayor importancia y mayor interés en el mundo de los negocios, ya sea el arbitraje internacional como también el arbitraje doméstico. Pero yo creo que el arbitraje internacional hoy por hoy reviste mayor importancia en virtud de la situación geopolítica que vivimos, que también tiene un impacto en todo lo que es el comercio internacional, lo cual tiene a su vez un elemento generador de conflictos en la ejecución y cumplimiento de contratos de todo tipo. Es por eso que hemos visto que en determinadas jurisdicciones, en más de una firma, el crecimiento del área de práctica de arbitraje y litigio internacional es cada día mayor y reviste más importancia. Entonces, sin mayor preámbulo, quiero darles las gracias a Jimena, a Daniela, a José Gregorio por estar con nosotros y en nombre de Claudia, así como originalmente en nombre de todos los que esperaban que ella estuviera, pues les pido una disculpa, pero como le dije, son situaciones de último momento. Así que, José Gregorio, adelante. Muchas gracias, Fernando. Bueno, y saludos a todos los que se han venido conectando. Por ahí vemos en el chat saludos desde prácticamente todos los países de la región e incluso algunos de por acá de este lado de Europa, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos todos.
Muchas gracias por conectarse. Para mí es, por supuesto, una honra y un verdadero privilegio estar acá moderando un panel con Jimena y con Daniela, que son dos abogadas brillantes con una amplísima experiencia en materia de arbitraje internacional. Y bueno, el arbitraje internacional, como bien decía Fernando, es un área que se ha venido desarrollando exponencialmente en nuestra región. Latinoamérica es hoy en día uno de esos lugares calientes, ¿no? Donde se genera una gran cantidad de disputas y que esas disputas están siendo sometidas cada vez más a mecanismos de arbitraje internacional. Es una materia que evoluciona dinámicamente y rápidamente, por lo que tenemos que estar totalmente actualizados y estudiando siempre, ¿no? Para podernos mantener a tono con todos los cambios que se han venido presentando. Y bueno, dicho esto, uno de los temas que queremos tocar en principio es el del procedimiento arbitral, eso que distingue literalmente a cada uno de los arbitrajes que nos podemos topar enfrente, ¿no? Cada uno es único. Sin embargo, últimamente se ha venido estandarizando. Podemos hablar de un proceso o un procedimiento arbitral internacional estándar. Hay varias instituciones que han venido reformando sus reglamentos en los últimos años. Tenemos el CIADI en el año 2022, el CIAM-CIAR en el año 2024, el de Hong Kong también ese mismo año. La ICC está en proceso de revisión de sus reglas para terminar esa actualización este mismo año. Y yo quería comenzar preguntándole a Jimena, Jimena, ¿qué tendencias identificas en estos cambios? Que hay objetivos que tú puedes ver que convergen en esas instituciones? Muchas gracias, José Gregorio, y muchas gracias por esa tan generosa presentación. Al contrario, un gusto estar contigo y con Daniela en este panel y por esta oportunidad. Efectivamente, creo que pues tienes razón. Hay unas tendencias convergentes y una tendencia general a que se haga más homogéneo los reglamentos de arbitraje y las reglas de arbitraje de diferentes instituciones. Creo que se pueden identificar varias tendencias y sin un orden específico, pero tal vez empezando por las menos, digamos, un poco menos desarrolladas porque son un poquito más enunciativas, te diría que hay un llamado en general o en varias de las reglas. Es el caso de la del Hong Kong, del Centro de Arbitraje de Hong Kong, como estabas mencionando, de reciente que fue recientemente emitido, pero pues también en otras, un llamado a buscar una mayor diversidad del panel de árbitros, digamos un poco exhortativo, pero para que las partes también como las instituciones busquen mayor diversidad e inclusión. También, de cierto modo, un poco si lo pudiéramos llamar un poco de soft law, está las consideraciones acerca del medio ambiente. Es curioso encontrar, por ejemplo, ahora una exposición que veía de nuevo en la de Hong Kong sobre la posibilidad de que en los costos se considere que sí ha habido una actuación que es contraria a, digamos, al medio ambiente, se considere para los costos. No sé exactamente cuál sería el contenido, si es porque envíen o insistan en documentación escrita o impresa o algo por el estilo, pero bueno, es una consideración. También en esta línea está la utilización y la preferencia por los filings electrónicos, obviamente, lo cual va de la mano, aparejado a todas las cambios que hubo a raíz de COVID, que se han institucionalizado ahora, las posibilidades de que las audiencias sean remotas, bueno, en fin. Ya en cosas, digamos, un poco más estructuradas, te diría que vemos un desarrollo en línea a permitir el que se unan partes, el joinder en inglés, la consolidación del arbitraje mucho más claras y asimismo la coordinación del arbitraje. Y ahora voy a esto. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer arbitraje, particularmente con la CCI, a uno le decían que el arbitraje era como una especie de tren donde todos los pasajeros del tren se tenían que subir al principio y se podían bajar después,
pero no se podían subir más pasajeros. Y aquí lo que vemos es que al contrario, hay una realización de la importancia de lo que son los arbitrajes multipartes o multicontratos y se han dado desarrollos para digamos, incentivar estas eficiencias procesales que llevan incluso a cuestiones como cómo se da o cómo se hace la selección de los árbitros, la designación de los árbitros, a posibilidades incluso de que se unan partes, incluso sin el consentimiento de las partes como era antes en ciertos reglamentos, se unan al arbitraje siempre y cuando se den ciertos presupuestos y que las instituciones arbitrales puedan, y en esto pues creo que puede generar bastante debate porque es un poco contrario a los paradigmas que teníamos antes de autonomía de las partes en el arbitraje, digámoslo así, a que las instituciones arbitrales puedan llegar a designar todos los árbitros cuando hay un joinder. Entonces creo que son desarrollos importantes, son desarrollos que lo ponen uno a pensar y aquí hablando de los árbitros que también hay otros desarrollos de más insistencia en listas de árbitros o en designaciones directas de la Corte que lo pone a uno a pensar en digamos, en la idea que tenía Jean Paulson siempre, que los árbitros no deberían ser árbitros de parte o designados por las partes, sino por una institución. Obviamente eso en contraposición con la sistema tradicional de árbitros designados por las partes, pero creo que hay un poquito de reducción en ese espacio y de soluciones que buscan evitar problemas en la designación de árbitros, sea porque haya tácticas dilatorias, o sea porque haya nuevas partes, etcétera, y agilizar el arbitraje un poco, pues a costa de este concepto del árbitro designado por la parte. ¿Qué más vemos? Vemos también la consolidación y emergencia en algunos casos de mecanismos de emergencia. El árbitro de emergencia, pues ya lo conocemos en la CCI hace rato, pero por ejemplo, en el reglamento del Centro de Arbitraje de Hong Kong vemos que ahora se le da la posibilidad de tomar medidas provisionales. En el de la Cámara de Arbitraje de Madrid, que mencionabas también es reciente, vemos procedimientos hiperabreviados que se pueden o sea, es por elección de las partes, es un opt-in. También abreviados, casi como la regla cuando es por cuantía, por una cuantía baja, o cuando las partes son, digamos, contienen ciertas características. Y aunque no es exactamente la misma lógica, porque no es tanto lo abreviado, pero sí una idea de poder desde un inicio desechar casos que no tienen muchos méritos, vemos un poco los cambios en el artículo 41 de las reglas del CIADI respecto a la posible determinación temprana de que un caso carece manifiestamente de méritos legales, tanto por jurisdicción, por cuestiones de fondo, etcétera, que son todos puntos de tratar de empujar a que se agilicen y también digamos, se decanten tempranamente reclamaciones que no son muy meritorias. También en este orden de ideas de tratar de establecer mecanismos que sean más ágiles cuando hay cuantías menores y de reducir costos, vemos también las posibilidades de menos árbitros, de un solo árbitro. Usualmente eh, eh, la regla general podía ser 3, ahora existe como regla general en varios que sea 1, a menos de que las partes pues quieran algo diferente. En términos de poderes de los tribunales, lo que vemos es como una mayor insistencia. Yo creo que siempre los poderes de los tribunales han estado implícitos, pero algunas veces hay como cierto temor, pero poderes para tratar de nuevo, de agilizar, entonces em, conferencias tempranas para tratar de decidir sobre cuestiones procesales, sea que haya bifurcación o no haya bifurcación. Algunos
parámetros para tratar de decidir cuáles son los puntos importantes de la controversia desde un principio, cómo encaminar en mayor medida los arbitrajes. Y también otro punto que aparece casi ahora de forma casi consistente en los diferentes reglamentos de arbitraje son las obligaciones de las partes de manifestarse sobre la existencia de financiamiento externo. Ahí hago un paréntesis y me llama la atención porque siempre se expresa, bueno, deben manifestar cuál es si hay una tercera parte para evitar conflictos de intereses, no necesariamente, y no lo he visto que haya una obligación de tener que expresarse sobre cuáles son los términos específicos del financiamiento. Y a mí todavía me queda aquí un poquito de duda de, ok, ¿es suficiente eso? ¿Qué se deriva de eso? En una de las reglas, pues en ICSID, se ve la posibilidad de que si hay financiamiento externo también se considere, no como una consecuencia inmediata, pero digamos uno de los elementos a tener en cuenta, si una parte puede pedir seguridad en costos, pero en muchos de los otros reglamentos se dice debe expresarse para efectos de transparencia, pero ¿qué se deriva de ahí? Esto es más bien una pregunta abierta o un interrogante que me planteo. También vemos que hay un esfuerzo por una mayor transparencia y publicidad, donde, digamos, la regla en algunos es ahora transparencia en general, publicidad, claro, con las tachas y expurgaciones de las que haya lugar, pero pues esto es un poco en contraposición con la idea de siempre como la confidencialidad y claramente obedece a todas estas ideas de no, o que se han difundido de, ok, es secreto el arbitraje, no se sabe, no es predecible, y además a ayudar a buscar una coherencia en líneas jurisprudenciales si es que la puede haber, teniendo en cuenta pues que cada arbitraje o sea, los arbitrajes no son vinculantes para otro arbitraje, pero como reglas generales. ¿Qué más vemos? Directrices con respecto a costos. Como decía, pues la mayoría de las veces se dejaba gran discreción a los tribunales. Sigue siendo el caso que haya discreción a los tribunales, pero vemos que aparecen criterios de qué se debe tener en cuenta. La conducta procesal, no solamente la regla de ¿cómo es que se dice? Cause follow the event, ¿no? Sino otro tipo de cuestiones. Otro que me parece interesante y que empieza a aparecer constantemente, y ya desde hace rato, son los términos para que los tribunales dicten los laudos para el cierre de actuaciones procesales. ICSID ahora contempla 240 días para el dictado del laudo después del último memorial. Ya la CCI lo tenía. En términos similares, vemos unos términos acotados en el reglamento de la Cámara de Arbitraje de Madrid, pues que obviamente responden a todas estas críticas relativas a la demora en el arbitraje y a la falta de control de costos. A mí me sigue quedando, y no sé, y esto de nuevo es otra cuestión para el debate, las dudas de exactamente cómo se dan estos cómputos, porque parecen claros en los reglamentos, pero muchas veces, por ejemplo, cuando se dice después del cierre, 3 meses después del cierre del procedimiento, y entonces los tribunales no cierran el procedimiento y así se van a estar extendiendo los 3 meses, pero como sea, creo que son elementos importantes para tratar de hacer frente a los costos y a las arbitrajes extendidos durante tanto tiempo, pues que desincentivan el arbitraje, como también lo son, digamos, por ponerlo así, penalidades a los árbitros de reducción de los honorarios cuando se demoran mucho. Pero esto en términos generales creo son como los lineamientos que he visto que aparecen reiteradamente en los reglamentos de arbitraje más recientes.
Bien, Jimena, muchas gracias. Yo tengo, a ver, varias preguntas de todo lo que has dicho, pero además quisiera invitar a la audiencia a que plantee sus preguntas por la vía del chat y nosotros podemos perfectamente irlas transmitiendo mientras vamos avanzando en el debate, ¿no? A ver, hay un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, particularmente por la jurisdicción de donde vengo. En Venezuela, los reglamentos de los dos centros de arbitraje principales básicamente prevén solamente una ronda de escritos, es decir, la solicitud de arbitraje y su contestación, mientras que hay muchos reglamentos que prevén lo que se ha denominado el procedimiento estándar, ¿no? Que es que aparte de la solicitud y la contestación a la solicitud del arbitraje, también se presentan lo que es el escrito de demanda, el escrito de contestación y luego una ronda adicional de réplica y dúplica, como mínimo, ¿no? Eh, ahí hay temas que se pueden prestar a sorpresas, ¿no? Porque dependiendo de la jurisdicción donde estés, un reglamento como el de ICC, por ejemplo, el de la CCI, prevé solamente la solicitud y la contestación a la solicitud, pero internamente el tribunal termina diseñando un procedimiento que generalmente es el estándar, pero eso puede que no pase. ¿Les ha sucedido? ¿Han visto situaciones como esta? A ver, Curiosamente, Jimena. y Ah, ahora que me dices precisamente el CCI, estamos con uno en donde la otra parte ha estado insistiendo en un solo, un solo intercambio, no audiencia y no segunda ronda y ni discovery ni nada de eso. Eh, claro, depende mucho del tribunal y depende mucho de la sede, ¿no? Pero, por ejemplo, una de la posición del árbitro, en este caso es un árbitro único y de nuevo, dado que es relativamente acotado, pues uno puede pensar que tiene cierta lógica que sea solamente un escrito, podría ser o solamente en papel. Pero, por ejemplo, el árbitro dejó muy claro, puedo considerar que sea solo un escrito, pero la audiencia es un derecho de las partes y la audiencia tiene que permanecer. Lo cual, claro, es interesante. Yo creo que si bien se nos ha vuelto como estándar que haya dos rondas de escritos, a veces hasta más, pero en fin, por lo menos dos rondas de escritos, creo que eso depende mucho y si hay efectivamente reglamentos de arbitraje que lo prevén cuando son casos muy pequeños que se pueda dar solamente en escritos o solamente con una ronda. Eso depende mucho del manejo siempre y cuando se asegure el tribunal de que haya igualdad de partes y que las partes hayan podido presentar sus argumentos. Claro, una parte que no quiera llevarlo y que quiera dilatarlo puede hacer mal uso, pero al mismo tiempo creo que el pensar que hay casos que solamente requieren un intercambio no es para nada descabellado y es útil. claro, claro. Daniela, ¿tú tienes algún comentario? Sí, claro, muchas gracias, Jimena. Muchísimas tendencias de las que mencionaste. Yo simplemente quería comentar sobre dos en las que tengo alguna experiencia reciente y me pareció interesante justamente cuando hablabas del tema de divulgación con respecto a los financiadores o a partes que tienen financiamientos. Justamente tuvimos un caso CCI en la que la contraparte solicitaba que las partes divulguen si es que había financiamiento por parte de terceros, lo que creímos que para un caso comercial no era necesario porque no hay las mismas sensibilidades que cuando estás demandando a un Estado soberano en arbitrajes de inversión. Este era simplemente un arbitraje comercial y lo que hicimos fue ver qué decían las reglas o las guías que tiene la CCI. Básicamente, para temas de arbitraje comercial, simplemente se requiere esa divulgación por temas de conflictos de intereses, es decir, porque puede que por ahí algún árbitro tenga también tenga un caso con el que está financiado por el mismo, por la misma entidad o puede que haya algún tipo de conflicto con las personas involucradas del lado de la financista, pero
no existe un deber de hacer un disclosure más allá de eso, simplemente de velar si es que existe o no para temas de conflicto de interés y no ir a buscar, bueno, cuáles son los términos del acuerdo y más tipo de disclosure, que esto sí se discute en el tema de arbitraje de inversión, que no me quiero meter, pero simplemente lo quería mencionar porque en ese punto nosotros sí dijimos, no vamos a, o sea, ¿por qué tenemos que dar más detalles? Si es que la guía de la CCI nos pide simplemente divulgar si es que existe o no por temas de conflicto de interés. Entonces, ese me pareció un detalle en particular que quería comentar. Y el otro tema con respecto a la eficiencia y a la presión que están poniendo las instituciones arbitrales para ajustar a los árbitros en los términos en los que tienen que presentar, o los plazos en los que tienen que presentar los laudos. Lo que nos ha pasado también con tribunales SCI es que los árbitros llaman a las partes a una audiencia de alegatos finales. Es decir, ya tenemos la audiencia de los méritos, tenemos los post-hearing briefs y luego el tribunal llama nuevamente a una audiencia de alegatos finales. Eso puede pasar unos 2 meses y en esos 2 meses ganan para comenzar a escribir el laudo y luego cuentan esos 6 meses luego de que se acaba la audiencia de alegatos orales. Entonces, está bien porque le dan a las partes una última oportunidad para presentar su caso y pueden ya enfocarse los alegatos finales en preguntas que tenga el tribunal mientras va escribiendo el laudo. Pero es algo que hemos visto también para que el tribunal no tenga que comenzar, que los 6 meses no cuenten desde el día siguiente a que se acabó la audiencia o desde que se presentan los post-hearing briefs, sino que se dan una audiencia más y así tienen un poquito más de tiempo para escribir y presentar los laudos y estar entre esos 6 meses que el plazo de 6 meses que propone la CCI. A ver, y muchas veces esas disputas tienen el volumen de los alegatos, de las pruebas que se presentan, son realmente grandes, ¿no? Entonces, la labor de los árbitros es muy complicada en algunas ocasiones. Cumplir esos tiempos es complejo, ¿no? Pareciera que es uno de los retos o de los mayores retos que pueden tener los árbitros hoy en día. ¿Qué creen ustedes que hay algún incentivo que puedan dárseles para poder, o alguna mejor, una práctica, alguna sugerencia que se le pueda dar a un árbitro para que pueda cumplir con esos plazos, que además forman parte de las expectativas de las partes, que son los usuarios finales del arbitraje, ¿no? Tener una resolución de su controversia en un plazo razonable. ¿Tienen alguna idea? No se te vaya, Jimena. No sé, José Gregorio, estamos esperando al público. Pues Daniela, yo no sé. Ok, Esa es la ok, pregunta. ok. Sí, si A estabas ver, esperando interrupción del público o eran... no, a ver, por aquí hay una pregunta que dice, la hace Jesús Godoy. Dice, ¿cuál es su opinión de los centros de arbitraje y los propios árbitros que han cometido conductas ilícitas, como es el caso de lo transnacional Odebrecht? Eso ya es otro tema, pero Sí. bueno, sobre el preguntas y no sé, gracias Daniela por compartir los casos, uno siempre se entera de diferentes tácticas que, ¿no? Bueno, o desarrollos que digamos, cambian lo que está dispuesto en los arbitrajes o en las reglas. Sobre tu punto, yo creo que, claro, siempre está la disciplina individual del árbitro o de los tribunales, ¿no? Yo creo que sí, las partes, tal vez, y más desde el punto de vista de abogado de parte, pueden colaborar también porque uno ve unas tendencias a presentar unos, como dices tú, a veces sí se justifica, pero no, unos memoriales eternos que son la repetición de la repetición, y eso también hace que sea mucho más difícil, o a copiar. Yo me acuerdo en un arbitraje en México en que estaba yo de presidente, en que una de las partes te traía o volvía y copiaba todo y volvía y te tocaba escarbar y de nuevo sacarlo
eso dificulta mucho, digamos, esa falta de disciplina dificulta mucho la labor de un árbitro. Entonces, no sé si hay directivas, otras, por ejemplo, pues me parece que si uno, por ejemplo, tiene los hechos ya listos, cuando llegas a la audiencia ya te ayuda mucho, pero también creo que hay una necesidad de disciplina de los abogados de parte. Tal vez en eso se puede imponer ciertos límites o ciertas... Es un balance difícil porque, pues claro, tú no tienes no quieres coartar la posibilidad de las partes de presentar sus alegaciones, pero tal vez sí se pueden encarrilar un poco para evitar que la labor se vuelva todavía más difícil o lo que ya alegaron, no hay necesidad de volverlo a alegar, a veces número de páginas, o sea, ese dicho de escribir largo porque no tuve tiempo de hacerlo corto, pues me parece que a veces Ok. se aplica mucho. Eh, 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 no sé, Nosotros en la práctica latinoamericana pues somos muy así, ¿no? De escribir muy largo. Eh, totalmente, ya- totalmente. En, tienes centros de arbitraje y vuelvo a la CCI, donde básicamente a los árbitros se les reduce la cantidad de honorarios si se exceden del tiempo que tienen para emitir un laudo, ¿no? Que bueno, obviamente eso también es un incentivo para tratar de cumplir. Pero bueno, pasando a otro tema, em, y vamos a hablar un poquito acerca de la impugnación de laudos. Hay un tema que la verdad es que no se trata mucho. Siempre se habla, por supuesto, del recurso de nulidad, se habla, por supuesto, en nuestras jurisdicciones del recurso de amparo, pero existe también mecanismos de algunas instituciones arbitrales como el CIAM-CIAR en Madrid, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, el JAMS, el ICDR, que han establecido en sus reglamentos mecanismos internos de impugnación a modo de apelación, hasta ahora con carácter opcional, que debe ser, por supuesto, debe contar con el acuerdo de las partes. Daniela, a ver, vamos a comenzar contigo aquí. ¿Crees que estos mecanismos de impugnación internos agregan valor al arbitraje desde la perspectiva de los usuarios, que podría marcar una tendencia? ¿Has utilizado alguna vez este tipo de mecanismos? ¿Lo has visto operar? Muchas gracias, José. Voy a hacer una pequeña explicación de justamente el proceso de impugnación de laudos de los que hablas, porque a veces nos confundimos entre la apelación de un laudo arbitral y un procedimiento de impugnación dentro del proceso arbitral. Porque la apelación de laudos arbitrales, o sea, no es algo totalmente nuevo que no existe. En algunas jurisdicciones de Latinoamérica, las leyes de arbitraje sí permiten que las partes planteen apelaciones contra laudos arbitrales, cuestionando la aplicación del derecho por parte de los árbitros. Este, por ejemplo, es el caso en Chile, en los arbitrajes domésticos a través del recurso de queja, o en Argentina, donde también es posible apelar un laudo siempre que no exista un pacto en contra. Esto en el arbitraje doméstico, y hablando de la apelación como tal en las cortes o en los tribunales de justicia de la jurisdicción ordinaria. Ahora, lo que nos vamos a enfocar nosotros hoy es en los procedimientos de impugnación previstos por los reglamentos de arbitraje, como nos mencionabas, y simplemente para aclarar que estos procedimientos se proponen en los reglamentos siempre que haya un pacto expreso por las partes, ¿sí? O sea, es un opt-in. Si es que las partes no están de acuerdo, nunca van a aplicar por default. Y tampoco es algo que es tan nuevo, porque como decías, el JAMS aquí en Estados Unidos tiene este procedimiento de impugnación desde el año 2013, o sea, desde hace 20 años ya se maneja la apelación, donde un panel de 3 árbitros revisa la decisión como si fuera una corte de apelación, donde revisa hechos, prueba, aplicación del derecho y emite un nuevo laudo. Entonces, ya ha estado presente, es decir, en el sistema norteamericano al menos parece que las partes que pactan de arbitraje doméstico están muy acostumbradas a estos temas. Y también tienes el ICDR, el AAA, que es la American Arbitration Association. Esta en cambio, presentó su reglamento de impugnación de laudos 10 años más tarde que el JAMS en 2013. Y aquí sí se establece ya un poquito más claro cuáles son esas causales por las que voy a buscar la apelación de un laudo.
tiene que haber un error en derecho que sea material o perjudicial a la decisión del árbitro o determinaciones de hecho por parte de los árbitros que son claramente erróneas. Entonces hay un poquito más, se determina un poquito mejor el alcance de esta apelación. Ahora nos vamos al CIAM, como decías, al Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, que obviamente es mucho más moderno, que se creó en el año 2020. Y aquí justamente hablé con una colega que fue parte de las discusiones en Madrid de la creación del Centro de Arbitraje y le preguntaba, ¿cómo así propusieron un procedimiento de impugnación de laudos, ¿no? Si es que venimos de la tradición un poquito más de derecho continental europeo, civilista, ¿qué motivó que el CIAM proponga este tipo de procedimiento? Y me comentaba que la propuesta del arbitraje de impugnación, que se llama así en estas reglas, vino de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, que es una de las 3 cortes que forma el CIAM. Entonces dijo, bueno, vino justamente de la jurisdicción ordinaria, que veían que la apelación es un derecho a la doble instancia, que es muy común en los procedimientos, en los procesos judiciales ordinarios, y por eso nos pidieron que lo metamos. Entonces hubo este arbitraje de impugnación en el que tienes un tribunal de impugnación que emite un laudo de impugnación. La verdad es que de lo que me comentaba no es muy común. Hasta la fecha en la que ella estuvo, me dijo, nunca vimos un caso de arbitraje de impugnación, pero sería interesante preguntarles a las instituciones arbitrales cuál es el porcentaje de este tipo de apelaciones, ¿no? Y básicamente para abrir un poquito la discusión o respondiendo ya a tu pregunta, ¿nos sirve, no nos sirve? ¿Lo hemos visto? ¿Qué pensamos? Desde una perspectiva preliminar, cuando me preguntas la apelación o la impugnación de un laudo arbitral, mi primera reacción es que esta atenta contra los principios básicos del arbitraje, contra los principios que siempre estudiamos, que son la fundación del arbitraje. Primero, que el laudo siempre nos han enseñado es definitivo y final. Entonces ahora no, vamos a tener una impugnación en el mismo proceso arbitral. Segundo, el tema de costos. Vamos a tener un nuevo mini arbitraje en donde vamos a tener que pagarle a la institución para que nos designe a los árbitros y los costos de los árbitros. Entonces, añade gastos a un sistema que ya es criticado por los altos costos, ¿no? Y por la falta de eficiencia. Justamente como decía Jimena, estamos yendo hacia una tendencia de buscar eficiencia y obviamente tener una impugnación retrasa significativamente la obtención de una decisión definitiva. Y finalmente les diría que sí se siente como una desnaturalización del arbitraje, porque cuando eliges arbitraje te decides salir de la jurisdicción ordinaria, que implica una doble instancia, el derecho a la doble instancia. Y aquí volvemos a introducir esa lógica de la apelación que viene de la jurisdicción ordinaria para los árbitros. Entonces, me preguntaba y comentaba también con mis colegas aquí de la oficina en qué circunstancias quisiéramos tener una apelación, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Algunos ni siquiera sabían que había la posibilidad de apelar o de impugnar, decían, ¿cómo? Pensábamos que tal vez es en casos en los que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos la cultura de litigio en las cortes es la perseverante, ¿no? Las partes de aquí es una cultura muy litigiosa en la que las partes están acostumbrados a ir a corte o demandar por cualquier cosa. Entonces, a veces por ahí los clientes, cuando están negociando un contrato, dicen, pero ¿qué es esto del arbitraje? Me siento más cómodo si es que existe una segunda instancia, si es que va a haber alguien más, si es que tenemos un solo árbitro, si es que va a haber alguien más que va a revisar esa decisión. Porque si uno resuelve mal, me quedo con este laudo y no puedo hacer nada más, básicamente. Entonces, comentábamos que tal vez desde la perspectiva del derecho americano, esa es la concepción que tienen los clientes a veces cuando quieren poner un proceso de apelación y no saben a lo que se están metiendo realmente cuando ya revisan eficiencias, costos, tiempo. Así que bueno, esas son mis reflexiones sobre este tema. Gracias. Muchas veces, y hay que recordar siempre, el arbitraje es un procedimiento adversarial. Siempre va a haber una parte perdedora.
Y esa parte perdedora siempre se va a quejar. Y probablemente por ahí habrá empezado ese movimiento, por lo menos esa es mi percepción. Ahora, yo de verlo, la verdad es que nunca lo he visto operar, ¿ok? Y me imagino que, o no me imagino, es obvio que el acuerdo de las partes tiene que estar ya desde antes de comenzar ni siquiera la disputa, tiene que estar en el contrato, porque si no, en el acuerdo de arbitraje, porque hacerlo más tarde va a ser prácticamente imposible, ¿no? Jimena, ¿tienes alguna idea, alguna opinión sobre este punto? Sí, mil gracias. A ver, es interesante porque, como decía Daniela, pues claro, va como en contra de todo lo que a uno le enseñaron y un poco pone en contradicción o digamos, el paradigma que uno tiene de la anulación, no es el que sea correcto el proceso versus que sea correcto el derecho, que es la impugnación o la apelación. Entonces sí como que le cambia a uno los paradigmas. Em, y, y- y dos reflexiones aparte. Uno, es interesante que incluso en el caso eh, de lo que es la anulación, haya reglamentos bueno, legislaciones de arbitrajes que te permitan renunciar incluso a la anulación, como es el caso de Perú, es el caso de Suiza, ¿no? Cuando las partes son locales, no son locales, son extranjeras y pueden renunciar. Entonces hay el extremo de irse a decir, incluso si hay una violación del procedimiento, yo lo quiero que sea tan eficiente que puedo renunciar al recurso de de anulación. Y ahora estamos en otro paradigma que es, pienso en la impugnación o en la apelación y además de la impugnación que se tiene en estos reglamentos que ustedes mencionaban y que Daniela muy amablemente nos hacía el análisis, está toda la idea de lo que es las cortes de apelaciones que se están pensando a nivel europeo o en algunos ya en tratados de inversión de modelos, donde hasta ahora yo no conozco ninguna que esté funcionando, puede ser mi ignorancia, ustedes me corregirán, pero también otra tendencia allá, ¿no? Entonces tienes como dos extremos. Enfrentados de lo que se creía que era lo ideal antes y ahora como una tendencia así hacia, ok, tenemos que asegurarnos de que haya algún mecanismo no solamente para asegurarnos que el procedimiento sí se haya cumplido, sino lo correcto del laudo. Y no sé, habría que ver qué pasa si se tiene este tipo de decisiones de apelación que tanto se dan y si no, hasta en cierta medida, si no desnaturaliza el arbitraje, por así decirlo si por sí solo los recursos que hay para hacer efectivo un laudo o cuando es reconocimiento de un laudo internacional no son suficientes, aunque digamos, las causales se anotan, si no es suficiente para acotar este temor que se tiene en general ¿no? A que no haya Bueno, un control. claro, totalmente. En Latinoamérica, el tema del amparo, por ejemplo, ha sido un tema que pendular, ¿no? Que va y viene en varias jurisdicciones. Y tienes ejemplos como Bélgica, que en algún momento decidió declarar su arbitraje totalmente deslocalizado y sin posibilidad de acudir a ningún tipo de impugnación, y tuvieron que echar para atrás esa reforma porque obviamente es una necesidad. Los usuarios del arbitraje ven ahí una necesidad de que exista por lo menos ese mecanismo de recurso de nulidad. A ver, otro de los temas que teníamos previsto tratar es el tema de la inteligencia artificial. Y aquí le voy a dar la bienvenida a Pilar Álvarez, que se incorpora al debate. Ella es asociada de Gaillard Banifatemi Shelvaya y Disputes de Londres, socia o asociada de la misma firma de la cual Jimena es socia. Em, y su práctica incluye arbitrajes comerciales e de inversión bajo las principales reglas de las instituciones arbitrales del mundo, ¿no? A ver, Pilar, que se ha venido especializando en el tema de la inteligencia artificial. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles dirías que son las mejores prácticas relacionadas con la irrupción de la inteligencia artificial en el arbitraje?
el que una de las partes pueda tener acceso a herramientas de inteligencia artificial más sofisticadas, podría afectar negativamente las garantías del debido proceso, por ejemplo. Pilar, Mm, adelante. Qué tema, Y muchísimas bienvenida. gracias. Muchísimas gracias, José Gregorio, gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un placer poder acompañarlos esta mañana en esta conversación tan interesante. Pido disculpas por no prender la cámara, pero bueno, la invitación me llegó un poco a último momento y justo me alcanzó fuera. Así que, bueno, fue la manera que encontré de poder acompañarlos. Espero que lo puedan entender. Te lo Eh, agradecemos. no, por favor, un placer. Yendo un poco a tu pregunta, la verdad que es un tema sumamente relevante y muy candente, ¿no? En los últimos años hemos visto un aumento exponencial en todo lo que es el uso de la inteligencia artificial, no solamente en la expansión del uso de la inteligencia artificial, ya no en el arbitraje, sino en el mundo y la sociedad en general, sino también de la variedad de herramientas que hay disponibles y la sofisticación que tienen estas herramientas, ¿no? Incluso si pensamos en el mundo del arbitraje, inicialmente y ya hace varios años ya se había establecido cierto uso de la inteligencia artificial en todo lo que es el e-discovery, en la organización, la gestión documental de los procesos arbitrales, la revisión documental de ese procesamiento de datos que a veces es muy difícil, ¿no? Hacerlo documento a documento, sobre todo en expedientes muy grandes que involucran temas muy técnicos, o también en aspectos más formales que tienen que ver con, bueno, la organización de la prueba, la preparación de listas de anexos, la finalización de esos detalles más de forma de los escritos. Eso ya estaba bastante instalado en el mercado, pero ahora ya hemos visto una evolución hacia el uso de la inteligencia artificial en la redacción de escritos, en las búsquedas jurídicas, incluso se está planteando, que es un punto que está sobre el tapete y que todavía no tiene una respuesta muy clara, de hasta dónde la inteligencia artificial puede coadyuvar el trabajo que tienen los árbitros, ¿no? En la preparación del laudo. Son algunos de los puntos que se están viendo ahora. Bueno, también el uso, por ejemplo, para hacer transcripciones en las audiencias, y tiene mucho que ver con lo que se venía conversando sobre esta presión, estos esfuerzos para lograr mayores eficiencias en los costos y en las demoras de los procedimientos arbitrales, ¿no? Entonces está disponible esta variedad inmensa de herramientas que cada vez son más confiables, cada vez son más sofisticadas, y a su vez eso justo sucede en un momento en el que el impulso para lograr mayores eficiencias es muy fuerte, ¿no? Entonces está como la tormenta perfecta para que la inteligencia artificial realmente tome muchísima fuerza y muchísimo protagonismo en el mundo del arbitraje internacional. Ahora bien, no todo es color de rosas, ¿no? Obviamente también el uso de la inteligencia artificial viene con muchas preocupaciones, muchas preguntas. Solamente para mencionar algunas de ellas está el tema de la confidencialidad de la información, ¿no? Como sabemos, hay dos tipos de modelos de inteligencia artificial. Hay unos modelos que son de sistemas cerrados, ¿no? Que, por ejemplo, se puede hacer una licencia de inteligencia artificial específica para una práctica, y entonces la información y la documentación que se comparte con esa tecnología queda para el uso de los usuarios de esa misma tecnología, de esa misma licencia, ¿no? Por lo cual no hay riesgos de filtración de información confidencial. Pero hay otros sistemas, por ejemplo, ChatGPT, Gemini, los que están abiertos al público, que utilizan la información y la documentación que cargan los usuarios para entrenar la propia inteligencia artificial, ¿no? Hay un proceso de retroalimentación con la información que los usuarios cargan al sistema, lo cual obviamente para la práctica del arbitraje internacional tiene una consecuencia, un impacto evidente bueno, qué es lo que sucede con esa información, ¿no? Entonces nosotros tomamos muchas medidas en el arbitraje para preservar la confidencialidad de esa información, pero de pronto, por no tener en mente los riesgos asociados a la inteligencia artificial, esos datos que tanto cuidamos terminan estando en poder de un tercero a través del uso de esa plataforma, ¿no? Entonces de ahí hay otra preocupación que también es muy importante. También está el tema de la originalidad de los laudos, ¿no? ¿Qué es lo que el árbitro debería poder delegar a una inteligencia artificial, ¿no? La originalidad de los escritos. ¿Hasta dónde utilizar la inteligencia artificial para hacer búsquedas jurídicas
limita la posibilidad que tenemos de pensar nuevos argumentos, de pensar nuevas formas de plantear un caso, ¿no? Porque también la inteligencia artificial lo que hace es toma la información que ya existe y la transforma, pero no crea ideas nuevas, ¿no? Entonces, también hay una preocupación sobre las limitaciones que el uso excesivo de la inteligencia artificial podría tener en la evolución del derecho. También hay preocupaciones de calidad sobre el output de la inteligencia artificial, y acá es muy importante tener presente que la calidad del output de la inteligencia artificial es solo tan buena como el input, ¿no?, que tuvo esa inteligencia artificial cuando se la entrenó, ¿no? Porque la inteligencia artificial lo que hace es recibe documentación, a partir de esa documentación o de esa información detecta patrones y luego empieza a operar reproduciendo esos mismos patrones, ¿no? Entonces, si la información que se le entregó, con la que se alimentó ese algoritmo, no es de calidad, entonces también los patrones que va a aprender esa inteligencia artificial y que después va a plasmar tampoco van a ser de calidad. Entonces ahí hay otro punto a tener en cuenta. Y después también un problema de sesgos, ¿no? Y eso hay un ejemplo que es muy, muy elocuente sobre el problema que pueden llegar a tener los sesgos, que no es del mundo del arbitraje, pero creo que igual ilustra muy bien el punto, que es un software de inteligencia artificial que había utilizado Amazon hace unos años para hacer la primera revisión de los CV, de las hojas de vida que se le presentaban en los procesos de recruitment, y que detectaron que sistemáticamente favorecía a los candidatos hombres sobre las candidatas mujeres. Y luego, investigando sobre qué fue lo que sucedió para que existiera ese sesgo en la toma de decisiones, cuando había dos perfiles idénticos, se priorizaba el perfil masculino, se detectó que la IA estaba reproduciendo algunos sesgos que anteriormente habían tenido quienes tomaban las decisiones, los humanos, las personas a cargo que tomaban las decisiones. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema sumado a que hay un problema que es el problema de la caja negra en la inteligencia artificial, que es que uno no sabe del todo, ni siquiera los propios creadores de la inteligencia artificial, cómo es que terminan tomando las decisiones. Hay una especie de caja negra inaccesible porque es tan caótico y tan sofisticado el proceso por el cual la inteligencia artificial aprende, que es realmente imposible de predecir. Así que bueno, ese es un poco el panorama, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos navegar? ¿Cómo podemos establecer, yendo a la pregunta de José Gregorio, las mejores prácticas que podemos utilizar? Todavía se está viendo, de hecho, yo lo que veo es mucha cautela en el ámbito regulatorio, ni hablar. La Unión Europea promovió ya regulación bastante detallada, pero es la única, dentro de mi conocimiento, es la única jurisdicción que tiene regulación más detallada. El resto están todavía más en una zona de directrices, ¿no?, principios y un esfuerzo un poco más soft. Y en el mundo del arbitraje específicamente están las directrices de la CIARB, que recomiendo, que hacen un trabajo muy bueno de poder, bueno, recoger cuáles son las preocupaciones, analizar diferentes formas de utilización de la IA, y lo que es la CCI, ahora en el 2025 se estableció un task force para también intentar de pensar cuál es la mejor aproximación a la IA, que permita justamente este balance del que veníamos hablando, ¿no? Bueno, optimizar el uso de la IA para todo lo que sirve, en el sentido de hacer que el arbitraje sea más eficiente, hacer que los resultados sean más rápidos, poder coadyuvar en estos esfuerzos, pero sin que todos estos riesgos que también están bien identificados se materialicen, ¿no? Entonces, es tan delicado ese balance que, bueno, todavía se está trabajando. De hecho, hace poco, en el ICC Arbitration Day en Lima, estuvo Sandra González, la vicepresidenta de la Corte, que dijo que la idea es justamente tomarse con mucho cuidado ese proceso para no generar posibles motivos para la anulación de los laudos eventualmente, por apresurarse y por decir cosas que de repente no hayan sido bien planteadas dentro de un grupo de trabajo especializado. Básicamente lo que dicen las directrices de la CIARB sobre mejores prácticas por ahora es algo que es muy natural al arbitraje, que es que la mejor práctica es plantear el uso de la IA en el procedimiento, ¿no? Es tenerlo presente en las discusiones procesales, que lo tengan presente los árbitros, que lo tengan presente las partes, y que eso sea uno más de los puntos a regular, ¿no?, por el tribunal y por las partes. Aspectos a tener en cuenta pueden ser el uso de las herramientas de IA, tanto por el tribunal como por las partes, o otro modelo, otra opción, que es un poco más amigable y no se impone tanto, no restringe tanto las posibilidades que tienen tanto los árbitros como las partes,
es el hecho de imponer obligaciones de transparencia. En lugar de limitar el uso de las herramientas de IA, es solamente pactar que tanto las partes como los árbitros tengan que decir hasta qué punto han utilizado herramientas de inteligencia artificial. Si se quiere hacer alguna previsión, ¿no? Porque también otra opción es decir, bueno, en definitiva, tal y como la práctica existe hoy por hoy, las partes no tienen obligación de decir, bueno, utilicé, no sé, Usemundi, o utilicé algún otro Kluwer Arbitration, o alguna otra base de datos para hacer mi investigación, o para hacer, o no sé, Exhibit Manager para preparar el escrito. ¿Por qué ahora vamos a tener que hacer ese cambio? Que también es una pregunta sumamente válida. Creo que lo importante es que cada parte, para cada procedimiento, teniendo en cuenta las preocupaciones que pueden tener en materia de confidencialidad, las preocupaciones por la eficiencia y demás, lleguen a una solución, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta sobre si el uso de la IA, el uso desproporcionado de la IA puede llegar a generar algún problema de debido proceso, yo creo que no es tanto, hoy por hoy, por lo menos como está planteado, no es tanto una cuestión de debido proceso, en la medida en que el uso de la inteligencia artificial, de la inteligencia artificial puede obviamente generar ciertas ventajas, pero en la medida en que se tomen estas previsiones, en la medida que exista una discusión al respecto, se pueden también paliar esos riesgos. Y creo que tiene más que ver con la ventaja argumentativa y no tanto con una cuestión de debido proceso, por lo menos por ahora, ¿no? Excelente, Pilar. Mira, a ver, y quería preguntarle, siguiendo esta misma línea, ¿no? A Daniela y Jimena, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál ha sido su experiencia con el tema de la inteligencia artificial en su ejercicio? Yo no sé, A ver, Daniela, si quieres seguir primero. a ver, Daniela. Sí, claro. La verdad es que la firma, o creo que las firmas internacionales están poniéndose al tanto del uso de la inteligencia artificial y el uso seguro. Entonces, por nuestro lado, por ejemplo, hemos tenido un montón de trainings, tenemos un montón de aplicaciones que ahora podemos utilizar y que los clientes nos están pidiendo, sí, por favor, utilícenlas porque necesitamos que reduzcan costos. Entonces, si es que cosas que tradicionalmente, por ejemplo, un asociado junior las daría, ahora las hacemos con AI. Y son los mismos clientes los que nos están pidiendo que las hagamos. Ya en temas de arbitraje, yo aún no he tenido una conferencia procesal en la que nos discutamos con el tribunal qué disposiciones vamos a incluir en la orden procesal, pero entiendo que ya ciertas instituciones están emitiendo guías sobre, bueno, qué disposiciones vamos a tener específicamente sobre el uso de AI. Y como decía Pilar, no nos vamos a esconder de eso o vamos a decir que no se, o que se prohíbe, sino bueno, vamos a embrace que este es un recurso que está disponible para las partes, pero cómo lo vamos a controlar y que haya transparencia sobre todo. Así que por mi lado, te diría en conclusión, lo estamos usando, los clientes quieren que lo usemos, tal vez probablemente los tribunales arbitrales, los árbitros van a ser mucho más eficientes también en su revisión de documentos, ya que te ayuda a, por ejemplo, tener resúmenes de los escritos o resúmenes de las declaraciones testimoniales, a buscar dentro del expediente si es que necesitas algún hecho o alguna prueba sobre algún tema. Ya la inteligencia artificial te puede ayudar a navegar el expediente de forma más fácil. Entonces creo que obviamente vamos a ver qué pasa. No sabemos cada día, tal vez esta conversación la próxima semana ya no es relevante porque hay nuevos desarrollos, pero por ahora eso es como lo hemos estado manejando por mi lado. A ver, y recientemente el ICDR estrenó su herramienta de inteligencia artificial, que es básicamente un árbitro para cierto tipo de disputas, y que luego esa determinación de ese árbitro electrónico, por decirlo de alguna manera, va a ser revisada por un árbitro humano, ¿no? Para que pueda tener alguna validez. Jimena, tú tenías algún comentario y después vamos a la ronda de preguntas. Sí,
Es muy cierto lo que dice Daniela, que ya los clientes te lo piden, incluso uno ve en términos de referencia a licitaciones, donde uno de los puntos es qué back office tienes y cuáles son los medios ¿no? de inteligencia que tienes que vas a usar o que puedes proponer, obviamente por el tema de costos. Lo mismo que ha dicho Daniela respecto a la incorporación se aplica a nosotros. Un tema que es interesante y es efectivamente también se invierte en la pirámide de trabajo un poco, ¿no? O sea, o más bien así, a ver, estoy pensando. En fin, porque antes necesitabas una cantidad de juniors que estuvieran revisando y ahora casi que necesitas una persona mid-level, una persona senior que determine cuáles son los términos y las funciones de búsqueda, por lo menos, por ejemplo, para producción documental. Y luego ya es como, esa es la cabeza que tiene que aplicar todos los términos y el otro es casi mucho más automático. Entonces también cambia un poco la dinámica obviamente, de trabajo y también de pirámide de la firma y de qué personas necesitas a qué nivel. Hay una cuestión que pensé cuando le hiciste la pregunta a Pilar, José Gregorio, respecto a violaciones de debido proceso, me surgió una duda y no sé por qué en ese momento lo pensé así, dije, es más casi una situación de igualdad de armas en términos de los medios económicos que Correcto. tienes, Sí, claro. porque, ¿no? Y vale la pena preguntarse. Claro, la mayoría de las veces pues son agentes bastante sofisticados que contratan firmas, etcétera, pero pues no podemos dejar de lado que es muy diferente una firma grande que tiene las posibilidades de utilizar un Relativity, un LexisNexis, lo que sea, versus otra que de pronto no, ¿no? Y me pregunto cómo se puede, no tengo la respuesta ni mucho menos, pero cómo se puede hacer frente a eso y qué mecanismos también habría, si no es algo a considerar sobre acceso, eh, digamos, más general o posibilidades de acceso a esos medios para partes que no los tienen para igualar un poco las posibilidades en la contienda. Muy acertado el comentario. A ver, vamos a ir ahora a pasearnos por algunas de las preguntas que nos han venido enviando, ¿no? A Elizabeth Guerrero nos pregunta desde Venezuela, ¿de qué manera coexisten la confidencialidad del arbitraje y la necesidad de establecer precedentes o criterios uniformes en la práctica arbitral? A ver, Jimena, que te veo, A te ver, veo a con ver. ánimo de responder acá. Em, a ver, yo creo que hay que hacer una distinción entre el arbitraje comercial y el arbitraje de inversión, donde sin duda, pues en el arbitraje de inversión, en la medida en que están involucrados em, los recursos, digamos, de los estados, etcétera, entiendo que hasta cierto punto la necesidad de transparencia y publicidad es más grande y donde esa expectativa, digamos, de confidencialidad creo que ha sido un poco desplazada. Creo que en esa medida, pues sí, se va avanzando. Depende, pues obviamente, de los términos del acuerdo, de los tratados, etcétera, de lo que los estados contratantes hayan decidido, pero creo que ahí se está avanzando. Y de nuevo, sin dejar de lado que cada decisión del arbitraje es vinculante únicamente en ese caso, pues no podemos ignorar que si hay una tendencia a estar citando líneas o no. Pero bueno, creo que ahí se está permitiendo que haya más transparencia, que se haya unificado, puede que en ciertas zonas, en otras sigue siendo un poco aleatorio, pero esa presión y esa visión, digamos, del corpus, por así decirlo, de decisiones de tratados, pues sí ayuda un poco a tener un análisis más claro y decir, o sea, este es un outlier o este no, algo se ayuda a que se vaya decantando. En el comercial sí es más difícil porque pues obviamente sigue la idea de confidencialidad es mucho más fuerte y uno entiende pues Aunque son se ve intereses hoy en diferentes. día, aunque se ve hoy Hay en más día, claro que se publican laudos censurados, ¿no? Pero censurados, a eso iba. Claro, la posibilidad de censura, de todas maneras, y que haya más acceso, pues sí permite también ver directrices, de nuevo, sin que sea
vaya a ser precedente, pero pues sí ayuda a tener no solamente una posibilidad de, digámoslo, de una veeduría, si se quiere, de la comunidad arbitral, sino a ver tendencias y criterios. Entonces, sí, efectivamente creo que sí se va más hacia el lado de transparencia, con sus bemoles. Y bueno, todas las tachas y expurgaciones permiten en lo que son casos donde hay intereses de confidencialidad grandes, pues como mediar estas dos posiciones. A ver, Daniel, ¿algún comentario sobre esto? No, porque la verdad es que Jimena lo explicó bien, ¿no? Es bastante abierta la pregunta y como que un poco, bueno, ¿qué pensamos del futuro? Pero estoy de acuerdo con Jimena tanto en lo que mencionó para arbitraje de inversión como arbitraje comercial. Bueno, y aquí hay varios que están preocupados con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y yo creo que en todas las profesiones esa preocupación está rondando, ¿no? De quién podrá verse sustituido, etcétera. Aquí hablan de que, bueno, cómo ven el futuro ante estos cambios. Hay trabajos como probablemente en nuestro ámbito, el de los asociados más junior, que probablemente se vean afectados primero, ¿no? ¿Qué comentarios podrían darnos acá? A lo mejor Daniela, Pilar. Sí, yo tal vez puedo comenzar porque esto sí es algo que hemos discutido mucho en la firma y recibido un poco más de como guía del management, ¿no? Digamos, bueno, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué pasa con este talento junior que vamos a seguir contratando y que probablemente en el futuro todas esas actividades van a ser reemplazadas por AI? Eh, por un lado, lo que nos han comentado y lo que se recomienda es que el trabajo del junior obviamente va a tener que cambiar. Ya no va a ser la primera persona que hace los primeros drafts, la que hace la investigación jurídica, por ejemplo. Pero lo que se tienen que enfocar es en confirmar y revisar que lo que produzca la inteligencia artificial sea correcto. Entonces, ese va a ser una de las formas en las que cambia la responsabilidad del junior. Y dos, estar totalmente y completamente informado de cómo funciona la inteligencia artificial, cómo le pongo los comandos, cómo le mando las instrucciones, cómo hago que me responda mejor, cómo hago que no tener falsos positivos, etcétera, etcétera. Ese va a ser ahora el trabajo de los asociados junior. Básicamente esas dos funciones de lo que he visto, de que se prevé para el futuro o como una recomendación. Entonces, es decir, para esos abogados juniors que están comenzando la profesión, tienen que estar al tanto de cómo funciona y cómo operar y cómo manejar el AI. Y para los abogados senior o para los abogados que ya tenemos experiencia, el criterio jurídico, como me parece que ponían en el chat, o el razonamiento jurídico, eso no lo va a cambiar una máquina. Es decir, el criterio jurídico que tenemos en base a la experiencia de muchos años de ejercicio de la profesión, eso realmente no se va a cambiar y básicamente el advice que se le da al cliente cuando tú le das una recomendación que tiene también un ámbito o un componente comercial, eso no lo va a cambiar el AI. Pero sí se ve que para los juniors es un cambio, va a ser un cambio bastante importante. Yo coincido con esa apuesta. Creo que la inteligencia artificial no nos va a sustituir, pero nos puede sustituir el que sepa manejarla mejor que nosotros. Pilar. Sí, tal cual, es así. Yo creo que coincido también con lo que decía Daniela. Y desde mi propia experiencia, ¿no? Cuando yo me uní a la firma, que fue en el 2018, prácticamente un 70% de mi tiempo lo dedicaba a hacer traducciones. Recuerdo que había un caso que tenía documentos muy voluminosos en español y había que traducirlos al inglés, entonces me pasaba las horas traduciendo, revisando traducciones y demás. Eso ahora se hace automáticamente cuestión de segundos, ¿no? Y hemos visto en los últimos años que de ser prácticamente ilegible pasó a tener una calidad que no es perfecta, es perfectible, pero que es muy buena. Entonces, creo que es lo que decía Daniela y que tiene que ver con entender cómo funciona la IA, que la IA lo que hace es reproducir documentación que ya tiene, ¿no? Reproducir información que ya tiene, pero la IA, por lo menos por ahora, sigue siendo incapaz de razonamiento crítico y de razonamiento creativo. Eso sigue siendo por ahora monopolio de los humanos, ¿no? Así que es importante también recordarlo y ahí tiene que estar el hincapié
creo, del enfoque de las tareas a todos los niveles, ¿no? Tanto a nivel junior, mid-level, senior, todos tenemos que tener presente que desde ahí vamos a poder aportar y vamos a seguir aportando a la profesión y a los clientes. Así que sí, y también coincido con lo que se decía en el chat, que las decisiones, por esto que decíamos, ¿no? Del tipo de razonamiento humano que todavía es insustituible, tienen que ser hechas por árbitros que además se eligen para cumplir esa tarea, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Pilar. A ver, tenemos muy poquito tiempo para cerrar el webinar y hay varias preguntas que coinciden en lo mismo, así que yo se las voy a pedir que me respondan con máximo 1 o 2 palabras. ¿Qué necesita un abogado para comenzar a participar en la práctica del arbitraje internacional, para iniciarse como árbitro? 1 o 2 palabras. A ver, Daniela. Eh, pero bueno, fueron 2 preguntas. Una fue cómo iniciarse como árbitro y otro para en el mundo arbitral. Como árbitro, me parece que experiencia. O sea, no creo que alguien pueda decir, bueno, me gradué de abogado y quiero ser árbitro, ¿no? Necesitas un poquito más de experiencia para poder tener y desarrollar ese criterio jurídico. Entonces, tal vez la dejo ahí. Bien. Pilar. Sí, y mucha curiosidad, ¿no? El arbitraje evoluciona muchísimo, muy rápido y es importante, como decíamos cuando abrimos este webinar, seguir interesándose, formándose y acompañar esos movimientos, ¿no? Así, bien cortito. Muy bien. Jimena. A la pregunta de para iniciarse y no para ser árbitro, para iniciarse, yo diría ser un abogado well-rounded, o sea, no solamente, o sea, conocer realmente el derecho en general, no solo el arbitraje, perseverancia, y para árbitro, lo mismo que Daniela, experiencia. O sea, Bueno, muy bien, muy bien. Yo les voy a agregar algo. La formación, como decíamos acá, el arbitraje evoluciona vertiginosamente y la formación es elemental para esto. Lex Latin ha preparado, bajo la dirección académica de quien les habla, un diplomado en arbitraje internacional, que es un diplomado bajo demanda, es decir, asincrónico. Ustedes pueden acceder en el momento en que ustedes quieran acceder y vayan adelantando a su propio paso. Y los datos o los detalles se les van a dejar acá en el chat, donde también además les vamos a dejar una encuesta. Así que los invitamos también a que exploren ese programa de diplomado en arbitraje internacional. El roster o la facultad de profesores que tenemos, yo creo que puede ser la envidia de cualquier universidad, porque son de los practicantes del arbitraje más experimentados de la región. Muchos de ellos los tenemos ahí en este programa, ofreciendo su experiencia y sus conocimientos. Así que bueno, Fernando, no sé si tú quieres despedir Sí, no, siempre, sí, gracias, José Gregorio. Muchísimas gracias a todas, a Pilar, a Jimena y a Daniela por acompañarnos acá, ¿no? Y apoyarnos y compartir sus experiencias y su conocimiento. No, simple y llanamente, bueno, nuevamente dar las gracias, como lo has expresado, a Jimena, a Daniela, a Pilar, porque fue una excelente bateadora emergente que se unió a nosotros. Creo que el conversatorio, vamos a llamarle conversatorio, vamos a llamarle más que debate, conversatorio, ese cruce de comentarios que hizo cada una de ustedes, yo creo que fue de gran interés para todos los participantes y eso lo denota que prácticamente no perdimos a ningún participante durante hora y cuarto. Ese para mí es el termómetro que me dice si el debate, si el conversatorio, si la clase está resultando de interés, así como las preguntas. Así que en nombre del Lex Latin, no me queda más que volver a darles las gracias por haber aceptado la invitación que les extendimos. A ti, José Gregorio, por la moderación y por haber igualmente aceptado ser el director académico para el programa, el diplomado sincrónico que hemos lanzado. Ese es un tema que no se agota en un solo conversatorio, así que seguramente tendremos la oportunidad y el gusto de seguir contando
con ustedes para seguir analizando la evolución de un mecanismo tan importante como es el arbitraje internacional hoy en día. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias a Muchas todos. gracias. Gracias a Un placer. todos. Chao a todos. Chao, Hasta chao. luego.